Y ahora sí, nos metemos con otro informe de 26 Historia. Como lo adelantamos hace un rato nada más, está aquí con nosotros Marcelo García, que, bueno, ya hemos presentado, Marcelo, un informe con el perfil de Volodymyr Zelensky. Ahora le toca el turno a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este informe? Vamos con un segundo informe de estos perfiles que estamos empezando a presentar y de los que vamos a mostrar muchos más todavía. Y para presentarlo y para describirlo, creo que tal vez la imagen de la portada sea la ideal, a ver, porque es mostrar un poco cómo se fue formando, cómo se fueron juntando esas piezas para que Netanyahu hoy sea quien es, uno de los hombres que tiene más en vilo, no el único, sí, claramente y lamentablemente, al mundo entero. Lo que vamos a ver, como siempre en estos perfiles que estamos presentando, sí, es el pasado, ¿sí?, que nos va a llevar hasta el momento de su acceso verdadero al poder, hace muchos años. Recordemos que Benjamín Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ocupó esa magistratura en su país en toda la historia, ¿no? Digamos, se va perfilando como un peso pesado, ya es un peso pesado, sí, en la historia de su país, pero, digamos, son como esos contrapesos peligrosos con gente ya lo vamos a ver, de mano dura, de una escuela férrea, de poca diplomacia. Poca diplomacia. Poca diplomacia, ya lo vamos a ver. Él viene del ejército, ¿no? Él fue soldado. Lo vamos a ver acá en el informe. Bien. Y tal vez eso nos puede explicar un poco este presente, esta realidad, esta situación en la que está Netanyahu, incluso con esa posibilidad de ser juzgado en la Corte Penal Internacional por el tema del cuestionado genocidio en Gaza, bueno, estas cuestiones. Tal vez este informe que ahora invitamos a ver a todos ¿nos permita entender? Nos puede permitir eso, entenderlo un poquitito más. Bien. Así que vemos el informe que tenemos preparado. Amado y odiado por propios y extraños, respetado y cuestionado por partes iguales, Benjamín Netanyahu ya entró a los libros de historia como el líder dispuesto a cortar de raíz y a exterminar de una vez por todas la amenaza terrorista de los enemigos de Israel. Nacido el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv, es desde hace décadas una de las figuras más prominentes en la política de su país. Hijo de Benzion Netanyahu y Sila Meleikovsky, su hermano mayor, Jonathan, es también un héroe militar que murió durante la operación Entebbe en 1976. Netanyahu se educó en Estados Unidos, asistió al Instituto Tecnológico de Massachusetts y a la Universidad de Harvard, donde obtuvo títulos en arquitectura y ciencias políticas. Durante su tiempo en Estados Unidos, trabajó en consultoría empresarial y dio activamente sus primeros pasos en política. Pero el gran destaque llegó cuando sirvió en la unidad de élite de las Fuerzas de Defensas de Israel, FDI, más conocida como Sayeret Matkal, una de las más letales del ejército israelí, especializada en operaciones de altísimo riesgo, inteligencia y contraterrorismo. Netanyahu se unió a los comandos a principios de los años 70, desde donde participó en misiones encubiertas en Israel y en el extranjero. No pocos afirman que fue a partir de ese momento, desde las filas de Sayeret Matkal, cuando comenzó a demostrar excepcionales habilidades de liderazgo y conocimiento de tácticas que le valieron ser reconocido como uno de los hombres más duros de toda la historia judía. Esa experiencia influyó en su posterior carrera política, particularmente por su enfoque en la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Participó en muchas misiones, incluida la Operación Infierno en 1968, la Operación Regalo en 1968 y la Operación de Rescate del Secuestro del vuelo 571 de Savena en 1972, durante la cual recibió un disparo en el hombro. Luchó en el frente de batalla en la Guerra de Desgaste y de la Guerra de Yom Kippur en 1973, participando en las incursiones de las fuerzas especiales a lo largo del Canal de Suez y dirigiendo un asalto de comando en territorio sirio. Así, alcanzó el grado de capitán antes de ser dado de baja. Netanyahu también sirvió como embajador de Israel ante las Naciones Unidas desde 1984 hasta
hasta 1988, tras lo cual volvió a Israel y se unió al Likud, un partido político de centro-derecha, convirtiéndose rápidamente en una figura de permanente consulta y suma importancia. En 1993 fue elegido líder partidario y al año siguiente se convirtió en la cabeza de oposición en la Knesset, el parlamento israelí. En 1996, Netanyahu fue elegido primer ministro de Israel, sirviendo hasta 1999. Durante su mandato, implementó políticas económicas liberales y adoptó una postura firme en cuestiones de seguridad y política exterior. Sus mandatos se vieron marcados por crecientes tensiones con los palestinos y una larga serie de atentados terroristas. Desde entonces, Netanyahu se afirma a cada paso que da y tras servir nuevamente como primer ministro desde 2009 hasta 2021, se transformó definitivamente en el premier israelí con más tiempo en el cargo. Sin embargo, sus gestiones también fueron objeto de duras críticas, particularmente por su manejo de las relaciones internacionales y su férrea política de asentamientos judíos en los territorios ocupados. Desde el 29 de diciembre de 2022, ejerce nuevamente el cargo de primer ministro, acompañando al presidente de Israel, Isaac Herzog, dando formas a una administración que quedará marcada a fuego por la guerra sin cuartel contra el grupo terrorista islámico Hamas. Su legado es controvertido y objeto de debate y controversia. Hoy, los ojos del mundo se posan sobre él, objetándole que más allá del legítimo derecho a la defensa contra los ataques perpetrados una y otra vez por terroristas enemigos, su mano dura y su furia podrían estar desatando un auténtico e imparable genocidio. Las voces de protesta no solo se alzan desde otras partes del mundo, sino también desde la propia población del golpeado Estado de Israel. Bueno, ahí se entiende un poco más, ¿no, Marcelo? Esto Sí. que decías vos al comienzo. Una persona que no es muy diplomática, ¿no? No, no es nada diplomático y tal vez ahí podamos entender un poco este presente, como decíamos antes, ¿no? Esta situación que lo pone a Netanyahu en el centro de la escena, en el ojo del huracán. Vamos a repasar rápidamente. Sí. Un soldado, una persona de las Fuerzas Armadas, Grupos de élite, ¿no? de grupos de élite, del grupo más importante de élite de las fuerzas del ejército De Israel, de toda su historia, un hombre de armas tomar, y con el condimento además de la muerte de un hermano a mano de grupos palestinos, ¿sí? Su hermano mayor, lo vimos acá, Johnny, en el informe. Sí. Digamos, muchos condimentos que hacen que esa figura se vaya completando nuevamente para usar la portada de nuestro informe y se vaya conformando ese personaje que es hoy, al que prácticamente no le podemos pedir, entre comillas, no le podemos pedir otra cosa. Es una persona... O sea, quienes lo conocían, como lo conocimos ahora un poquito más gracias a este informe tuyo, Marcelo, Sí. sabían más o menos a lo que venía. Yo creo que sí. No, sí, Es definitivamente sí. Sabían quién era Netanyahu y sabían por qué debía estar allí. ¿Sí? Hoy las cosas se van tornando un poco más complicadas porque la oposición que está teniendo Israel en su postura, principalmente Netanyahu y las acciones de su propio gobierno, en lo que es la guerra de Gaza, el conflicto puntual en esa zona del mundo con esta acusación internacional ya Sí. de Una denuncia, claro. una denuncia de genocidio, como decíamos antes, de la Corte Penal Internacional, varios países, incluso Estados Unidos, un aliado histórico, Sí. la sombra prácticamente, el custodio de Israel en esa zona del mundo, está advirtiendo que esto se le está yendo de las manos. Bueno, Benjamín Netanyahu viene de donde viene, lo acabamos de ver y tal vez eso explica un poquitito la situación que estamos viviendo. Bien, como siempre pueden repasar estos informes o si se lo perdieron verlo en YouTube, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Sí, claro que sí, en todas nuestras redes, en YouTube y en la web, que también se está publicando en este momento una nota con el estreno del video. Bien, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. Por este nuevo informe de 26 Historia y habrá más perfiles, ¿no? En las Por próximas supuesto. semanas. Sí. La próxima semana vamos a tener algo directamente relacionado con esto que acabamos de ver y vamos a contar lo más acotadamente posible la historia del grupo Hamas, nada más y nada menos, que nos viene a completar este mismo informe. Bien.